Génesis 12, versículo 1 y 2, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu grande amor e inmenso amor. Padre, gracias por todas las maravillas y milagros que tú haces en nosotros. Padre, gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias, maravilloso Jesús, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste, derramando tu sangre, Señor. Gracias porque nos dejaste el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Gracias, Espíritu Santo, por ser mi ayudador, mi maestro, mi guía. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy lo que tu palabra dice que yo soy, que yo tengo lo que tu palabra dice que yo tengo, y que yo puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Y en este momento yo recibo la incorruptible, indestructible y maravillosa semilla de tu palabra, y declaro que mi vida no será igual a partir de este momento, sino que fructificaré, como dice el Salmo capítulo 1, porque estoy junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja, y mi hoja no cae. En el nombre de Jesús recibo esta semilla, Señor, y declaro que no regresa vacía, sino que hace para lo que fue enviada, será prosperada en ello, en el nombre de Jesús, para mover montañas en esta tierra, para ser saciado de larga vida, y para ver esa manifestación del pacto de bendición que tú hiciste con nuestro padre Abraham. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias por tu manifestación. Amén. Muy bien, pues continuamos con el tema de el pacto. Dijeran los gringos, pact to blessing, el pacto de bendición. Ya pronto aprenderemos inglés y les predicaremos a ellos, ¿verdad? El pacto de bendición es el pacto que Dios hizo desde el principio de la creación. ¿Con quién lo hizo? Con Adán originalmente, que le dijo: Adán, tú vas a fructificar. Adán traspasó el pacto, dice Oseas capítulo 6, que Adán traspasó el pacto. ¿Qué significa traspasar? Se lo trasladó ¿a quién? A Satanás, el diablo. Satanás comenzó a reinar después del pecado de Adán. Introdujo la muerte a Adán, introdujo el pecado, y por el pecado la muerte. Luego vino y Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Lo leímos en Génesis capítulo 9 y capítulo 11 por ahí. Dios hizo un pacto con Noé y le dijo: Noé, fructifica, yo te bendeciré, Noé, pero tú fructifica, Noé. Bendición representa toda la abundancia que tiene Dios, ¿verdad? Bendición, eso significa cuando alguien dice: Dios te bendiga, o Dios te bendijo, o Dios te bendice. Usted está declarando y desatando en ellos la abundancia, ¿verdad? Porque eso se traduce del hebreo al español, se traduce como abundancia la palabra bendición. Luego también la palabra bendición representa un poder creativo que Dios ha otorgado ha otorgado en todos los tiempos. Se lo otorgó a Adán, se lo otorgó a Noé, se lo otorgó a Abraham, se lo otorgó a Isaac, se lo otorgó a Jacob. Y hasta ahí vamos, ¿verdad? Viendo. Y entramos también con José, con el caso de José. A José dice que Jehová estaba con José, porque José entró a la casa, más bien lo vendieron como esclavo sus hermanos, protegiéndolo. ¿Quién lo protegió? Lo protegió Rubén, lo protegió Judá, para que no lo mataran sus medios hermanos, hijos de las concubinas de Jacob. Sin embargo, lo vendieron a una compañía de ismaelitas. Eso viene por ahí en Génesis 47, 46, por ahí. Entonces, resulta que llegaron
llegó José a ser comprado por Potifar. Era un hombre, se podría decir, de la nobleza, era un soldado, era alguien como un capitán, un general de Faraón. Pero este hombre tenía bienes y dice que lo puso sobre su casa. Dice que puso sobre su casa en manos de ¿quién? De José, ¿verdad? Usted ya más o menos entendió la historia. Pero ¿por qué cree que puso en manos de José toda su casa, sus bienes, sus tierras, sus ganados? ¿Por qué cree que lo puso en manos de José? Porque entendió este hombre Potifar que Dios estaba con José. Porque todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. ¿Cuántos hay que lo prosperaba? ¿Sí está de acuerdo que lo prosperaba? Estamos de acuerdo que José, cuando trabajaba para Potifar, se multiplicaba el trigo, se multiplicaba el ganado. Sí sabía que se multiplicaba, ¿verdad? Por eso dice este hombre Potifar: yo te lo entrego, José, toda mi casa. ¿Y qué pasó con José? José, desafortunadamente, llegó Satanás a utilizar a la esposa de Potifar. Y desafortunadamente, este hombre Potifar deja de confiar en José y José es echado en la cárcel. En eso nos quedamos el domingo pasado. De tal manera que José no nada más era un reo normal, sino llegó a ser el administrador de la cárcel, ¿sabe usted? ¿Por qué cree que lo pusieron de administrador de la cárcel? ¿Por qué creen ustedes? Porque Jehová estaba con José. No por las grandes capacidades de José, sino José, entendían los seres humanos de aquella época que Dios estaba con José, y lo que hacía José, Dios lo bendecía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay gran diferencia entre los que vivimos en el nuevo pacto con José. Le voy a decir por qué, ni con Jacob, cuando Jacob ponía las ovejas y se multiplicaban. ¿Sí recuerda que las ponía debajo de unas varas donde se apareaban las ovejas y se multiplicaban y salían a favor de como el suegro de José le había prometido? Entonces hay que ver este pacto. Es importante que usted entienda este pacto de bendición. Es un poder creativo que nos da Dios. A través del poder del Espíritu Santo nos da ideas creativas para que todo lo que hagamos y lo que emprendamos nosotros sea multiplicado por Dios. ¿Sí sabía? Miren, en Génesis 17, versículo 1, dice: era Abraham de edad de 99 años. Era Abraham de 99 años. Cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Por qué cree que le dijo yo soy el Todopoderoso? El Shaddai, esa es la misma palabra. Shaddai significa Todopoderoso. El que todo lo puede, ¿verdad? Para el cual no hay nada imposible. ¿Por qué cree que se le manifiesta como el Todopoderoso? Es decir, Abraham, yo puedo hacer cosas que ni siquiera tu mente puede imaginar. Abraham, yo soy capaz de hacer que tu esposa salga embarazada a los 90 años, Abraham, yo puedo hacer. Sin embargo, ¿lo hizo Dios? ¿Cuántos saben que lo hizo? Era imposible que Sara saliera embarazada, pues. Era contra toda expectativa humana, contra toda esperanza humana. Por eso dice, creyó en esperanza contra esperanza Abraham para ser padre de multitudes. Luego dice aquí, Génesis 17:2, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué iba a multiplicar? La descendencia de Abraham, pero también ¿qué iba a multiplicar? Los bienes de Abraham. ¿Estamos de acuerdo que los bienes? Dice Génesis 13 que Abraham fue riquísimo en oro, en plata y en ganado. Multiplicó, ¿qué más multiplicó de Abraham? Los días de su vida, ¿sí o no? Murió a los 175 años Abraham. Hermano, pero los años de ayer eran más cortitos que los de ahora. ¿Usted qué cree? ¿Eran igual los años? Sí, eran igual. Donde trasciende el tiempo es en el cielo. Allá es 1000 años como un día y un día como 1000 años. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, dice Génesis 17,
Versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Si no te llamarás, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Si te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y luego dice, reyes saldrán de ti. ¿Quién cree usted que son los reyes esos? Los que vivimos en el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. O sea, el pacto no fue con Abraham. ¿Estamos de acuerdo que no? Nada más fue con Abraham. Sino el pacto fue con ¿quién más? Con la descendencia de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? El pacto no nada más fue con Abraham, sino fue con la descendencia de. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y la descendencia de Abraham son los israelitas que viven allá ahorita en el Medio Oriente, hermano? Dice Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 2 que no es israelita el que lo es en el exterior. No es judío el que lo es en el exterior, sino es judío el que lo es en el interior, en el corazón. Y dice Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 4 inclusive, que no fue dada la promesa que se le dio a Abraham, no nada más fue para él, sino fue para la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham son todos los que estamos en Cristo Jesús, según Gálatas capítulo 3, versículo 16, versículo 28. 27 por ahí, el 28 dice, y 29 dice, si quiere vamos, Gálatas 3. ¿Quién es la descendencia de Abraham, hermanos? ¿Son los israelitas que viven en el Medio Oriente? ¿O somos los que estamos en Cristo Jesús? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos de ustedes son de Cristo? Entonces dice el apóstol Pablo, ciertamente descendencia o linaje de Abraham ustedes son. ¿Descendencia de quién? ¿Y el pacto que hizo en Génesis 17 fue con quién? ¿Están de acuerdo que fue con Abraham? Pero también con su descendencia. Si usted regresa a Génesis 17, se va a dar cuenta que el pacto que Dios hizo, versículo 7, Génesis 17, 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. ¿Estamos de acuerdo que el pacto es para ustedes, verdad? También. Es un pacto que Dios hizo para Abraham y para nosotros, para mí, diga. Y será un pacto que perpetuo, es decir, un pacto para siempre. Dios lo que dice, lo dice para siempre, Él nunca se arrepiente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así no es Dios. Dios no es alguien que dice algo y se arrepiente después, no. Luego dice, ¿cuál es el pacto? El pacto que Él iba a ser nuestro Dios. El Dios de Abraham y el Dios de ¿quién? De su descendencia. Y luego dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué? ¿Qué le iba a dar? Pero hermanos, si Dios está en contra de la prosperidad y de los bienes materiales, muchos creen así, muchos enseñan eso, pero el pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, es decir, conmigo, con usted, es que Él iba a ser su Dios, pero iba a entregar ¿qué? Tierras. Si Dios no quisiera bendecir a su pueblo, si Dios no quisiera bendecir a la descendencia de Abraham, entonces nunca hubiera prometido tierra, ¿sí o no? No, quédate rentando un pedazo de terreno y vive ahí. Renta una casa, nunca tengas bienes, porque Dios está en contra de que tú tengas bienes. Eso enseñan, algunos lugares enseñan que ellos están en el pacto de pobreza. Y el pacto de pobreza nunca lo otorgó Dios, ¿sabía usted? Nunca lo otorgó Dios. Los pactos de pobreza los hace el ser humano. ¿Con quién cree que los hace? Con él mismo, porque Dios nunca los hace. Señor, hago un pacto de pobreza, como los carmelitos descalzos, Señor, andar con guaraches, con los dedos todos hinchados y el talón todo abierto, Señor, y con una sábana puesta, y con una cruz grandota aquí, Señor, hago ese pacto, para nunca tener dinero, Señor, y para que tú me quieras más y agradarte más. ¿Será bíblico eso?
¿Cómo le agradó a Abraham? ¿Cómo le agradó a Isaac? ¿Cómo le agradó a Jacob? ¿Cómo le agradó a José? ¿Por qué Dios estaba con ellos? ¿Por qué el mundo de Faraón allá en aquella época, personas que no conocían a Dios, por qué cree que ellos eran reconocidos por el mundo? Porque Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque multiplicaba lo que hacían. Multiplicaba las ovejas, multiplicaba el trigo, y lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo? A través de José se multiplicó y hubo abundancia en la tierra de Egipto. Si Dios estuviera en contra de la abundancia, entonces los pactos de pobreza nunca los ha hecho Dios, ¿me entiende? Es el ser humano haciéndolos con él mismo y con sus creencias, porque no los hace Dios esos pactos. Vamos ahora sí con José, Génesis 41. José, la historia de José es que lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Génesis 41, ahí nos quedamos en que José lo metieron a la cárcel. Después de que estuvo en la cárcel, sucedió una historia muy importante a través de los sueños de José. ¿Cuáles fueron los sueños de José? Estaba un copero y un panadero, si usted ha leído un poquito la historia, y resulta que los dos los echaron a la cárcel, pero los dos tuvieron un sueño de 3 cosas. Creo que soñó con 3 charolas de pan, o con, no me acuerdo qué soñó. Bueno, pero no tiene, en sí la historia no tiene, lo que hayan soñado no es tan trascendental. Lo importante es que Dios le reveló esos sueños a estos hombres a través de José, el panadero y el copero. ¿Qué soñó cada uno? José se los interpretó. ¿Qué les interpretó José? Que uno iba, dentro de 3 días iba a ser muerto. ¿Quién era el que iba a ser muerto? El panadero. Y el copero iba a ser suelto dentro de 3 días. Creo que soñaron 3 cosas, o 3 canastas, no sé qué soñaron ahí. El caso es que lo que soñaron estos hombres se les cumplió, ¿verdad? De tal manera que José le dijo al copero: cuando salgas de esta cárcel, acuérdate de mí, que yo te revelé, Dios a través de mí te reveló esos sueños. De tal forma que al revelarle esos sueños, el copero salió libre y siguió sirviendo al faraón, siguió trabajando con faraón. De tal manera, ¿cuántos saben ustedes que se olvidó el copero durante 2 años? Se le olvidó de José. O sea, 2 años más duró José en la cárcel. Pero era él administrador de la cárcel, no era un reo común y corriente. ¿Está entendiendo? Era el administrador. ¿Y qué cree que es un administrador de la cárcel? ¿Puede salir cuando quiera y entrar? ¿Sí puede o no puede? Es el administrador, es el jefe de la cárcel, para que me entienda. ¿Podía o no podía salir? Se lo dejo a su imaginación. Si el Chapo salía aquí en Puente Grande cada ratito a comer a los mejores restaurantes de Jalisco, ¿cuánto más José? Hasta que definitivamente salió. ¿Cuánto más Felipe? Hasta que definitivamente el Chapo se le ocurrió salir y se fue. ¿Por qué creen? Porque entraba y salía cada rato. ¿A poco le creen que salió en una de estas de ropa sucia? Él ya estaba afuera, ese fue el puro... Vamos a editar esto para que no escuche el Chapo. Nuestro hermano el Chapo. ¿Sabía que la mamá del Chapo es cristiana? ¿Que tiene a Cristo en su corazón? ¿No sabía? La iglesia más bonita de Culiacán la construyó a través de la mamá del Chapo. Esa es la más bonita de Culiacán. Y la más grande, ahí se congrega. ¿Por qué avenida es? Ahora ya ni me acuerdo la avenida, pero ahí está. Es una iglesia apostólica ahí donde está la mamá del Chapo. Entonces, Génesis 41, versículo 14, por fin llegan los sueños del faraón. Génesis 41, vamos a leer desde versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, es decir, 2 años duró más José en la cárcel, para que me entienda. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas significa muy flacas, de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas,
a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas muy gordas. Después por ahí soñó unas espigas de, creo que de trigo, y era la misma historia, ¿me entiendes? Eran 2 sueños similares, donde Dios estaba mostrando un sueño en esa época. ¿Qué significaba? Que la bendición estaba por llegar a José. Eso realmente era. Entonces, más adelante, el copero, se va a dar cuenta que el copero más adelante le dice a Faraón, como Faraón llama a sus hechiceros, a sus brujos, y esos brujos y hechiceros no pudieron interpretar el sueño de José, no pudieron. Pero sin embargo el copero entonces se acuerda de José. Y dice, cuando yo estuve en la cárcel hubo alguien que nos adivinó, que interpretó los sueños que nosotros tuvimos y se cumplieron. Entonces llegamos al versículo 14. Entonces Faraón, después de escuchar la historia del copero, envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, Señor, yo soy el superungido y soy tremendamente superungido para interpretar los sueños. ¿Qué dijo José? José le dio la gloria ¿a quién? Hay muchos lugares donde se fijan en las personas que ministran y dicen, va a venir el gran predicador y es el gran superungido. Pero la gente no entiende que siempre la gloria es para el Señor. Respondió José a Faraón diciendo, no esté en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿A quién le dio la gloria? Que era usado por quién, por Dios, ¿verdad? Porque era Dios el que hacía que José interpretara sueños, era un don que Dios le daba a José. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y le cuenta la misma historia de las vacas gordas y las vacas flacas. Representaban las vacas flacas, ¿qué? ¿Cuántos? 7 años de hambre, ¿verdad? Las espigas también representaban 7 años de hambre, esas espigas secas, esas vacas secas que se comían a las vacas gordas, significaba que la abundancia que había se iba a terminar. Durante 7 años iba a haber hambre. ¿Esto lo interpreta quién? Y luego ya después de que José le da a explicar a Faraón, después que le explica qué era realmente ese sueño, entonces Faraón dice en el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué fue lo que recomendó José después de que interpretó el sueño a Faraón? ¿Qué fue lo que José le dijo a Faraón? José le dijo, Señor, encuentres una persona con capacidades, inteligente, sabio, que pueda administrarte tus bienes, para que en esos 7 años de escasez tú puedas tener o recoger, para que cuando vengan los 7 años de escasez tú tengas abundancia, tengas para todo. Por eso dice, encuéntrate una persona capaz. Sin embargo, el 38 ya dice, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté quién? El Espíritu de Dios. ¿Por qué aquí entendían que está el Espíritu de Dios? Porque interpretaba sueños. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué impresionante cuando llegamos a entender esta historia. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿De qué eran las ropas de José?
¿Eran costosas o eran baratas? ¿Verdad? ¿Se ha dado cuenta que Dios no está en contra de la prosperidad? Dios no está en contra de las buenas ropas. Dios no está en contra. Al contrario, lo que no es de Dios es que andemos todos harapientos, y lo digo con todo respeto, no para burlarme de nadie. A lo mejor tenemos ropas feas ahorita, pero Dios quiere darme abundancia para comprarme las mejores ropas, la mejor ropa de Jalisco. ¿Me entiende? Que yo vista de lo mejor. ¿Me entiende? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios quiere a usted vestirlo con lo mejor. Hermano, pero eso es espiritual. A lo mejor quería hablar del ropaje celestial y espiritual, hermano. Olvídese de eso. Dios nos vistió ya de ese ropaje celestial, pero quiere vestirnos de lo mejor aquí para que vivamos bien sobre la tierra. ¿Me entiende? Como le digo con todo respeto. Si nada más, digo, a mí me ha pasado. Me ha pasado. No creo que he tenido las mejores ropas, pero Dios quiere darme lo mejor. ¿Me entiende? Lo digo también poniéndome como ejemplo, que Dios quiere darme lo mejor y a usted también. Quiere que vivamos bien, que no pasemos necesidades económicas, que no tengamos mañana. ¿Cómo le vamos a hacer para comer mañana? Dios no quiere eso en nosotros. Por eso Dios nos dio su espíritu y nos dio este pacto de bendición para Abraham y la descendencia, es decir, para mí y para usted. Bueno, entonces llegamos al 39, Génesis 40, perdón. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo. ¿Qué representaba el anillo de Faraón? Representaba la autoridad puesta, el poder exactamente para dominar sobre toda la tierra de Egipto. Ahora se lo dieron a José. Y le pusieron las mejores ropas, lo vistieron de lo mejor. ¿Qué cree que José no comía manjares? José comía manjares ahí en Egipto. Así como cuando usted ve las historias de los reyes y ve que le ponen un montón de frutas y luego un puerquito patas para arriba ahí, y una manzana en la boca y un puerquito ahí ya listo para ser cortado. Un puerquito a la leña. ¿Verdad? O en carnitas. Entonces, comía de lo mejor este hombre llamado José. Y Dios estaba con José, dice la Biblia. Si Dios está con nosotros, tenemos que trascender ese nivel en el que estamos. ¿Me entiende? Porque Dios quiere darnos lo mejor. Pero es cuestión de que nosotros dobleguemos nuestro corazón y diga, realmente yo acepto este pacto. Este pacto es para mí porque soy descendiente de Abraham. Me pertenece en Cristo Jesús. Por eso murió Cristo llevando toda maldición de enfermedad, de pecado, de pobreza y de corta vida, para que nosotros seamos saciados de larga vida, de abundancia. San Juan capítulo 10, versículo 10, dijo el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Esa es la interpretación correcta del griego al español. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Pero estos chicos españoles, Reina y Valera, Casiodoro y Cipriano, nuestros hermanos en Cristo, ellos no creían mucho en la prosperidad. Por consecuencia, ellos tradujeron, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, ¿no? Para que la tengan en abundancia. Pero no. La interpretación correcta del griego, la traducción correcta del griego es yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. No vida en abundancia, sino abundancia. Es decir, Jesús vino y murió llevando toda maldición de escasez, de pobreza, de ruina, de pecado, de enfermedad, para que yo tenga vida, fíjese, vida, pero también tenga abundancia en esta vida. Ese es el objetivo principal del Evangelio de Cristo, que seamos salvos, vayamos al cielo, pero también que podamos ver, si José vio, ellos que todavía no había venido Cristo, vieron abundancia, cuánto más nosotros que vivimos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y luego dice, Génesis 41, 42. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José.
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Eso sí sería contra toda religiosidad. Hay iglesias, hay congregaciones donde les prohíben a las mujeres usar aretes, ¿verdad? ¿Sí sabían o no? ¿O soy el único loco que estoy hablando estas? Hay lugares donde usted llega con unos aretes de oro y le dicen, quíteselos. Y últimamente están sacando que las mujeres que usan zapatillas se parece a la pierna de una cabra que representa, según ellos, a Satanás. ¿Nunca han visto las patitas de atrás de una cabra? Pues si usted se pone las zapatillas y se toma una foto así de perfil, se va a ver igual que las patas de la cabra. Y dicen que ya las mujeres no deben usar zapatillas porque es del diablo. Nada más de 2 a 3 centímetros, o sea, más o menos así, pero ya más arriba se parecería a las patas de la cabra sus zapatillas, ¿me entiende? O sea, ya no hayan que sacarme, no hayan ni que enseñar de la palabra viendo tantas cosas buenas. O sea, esas son imágenes, están, mire, con todo respeto lo digo también, estaban unos hermanos orando. Nosotros a lo mejor eran un poco más secos en lo espiritual, y yo sé, eran muy espirituales, saltaban, brincaban y llenos del Espíritu Santo. Ya se los conté una vez esa historia y dice un hermano, hermanos, en este momento dice el Señor que para que nos podamos ir al tercer cielo cuando Él venga por segunda vez, hermanos, todos tenemos que tener zapatillas blancas o zapatos blancos, si no, no nos vamos a ir al cielo. Y yo me quedé, ¿vendrá de Dios? No viene de Dios. Nos vamos a ir al cielo, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús, no por dejar o usar o dejar de usar ciertos zapatos, ¿estamos de acuerdo? Por la sangre de Jesús. Entonces la sangre de Jesús no valió, pues si no uso zapatos, viene Cristo, el rapto, hermanos. Híjole, mis zapatillas las mandé lavar en este momento. Y algunos que se le ocurrió pintarlas, o se mancharon con algo. No, pues ya no se van a ir. Entonces, ¿quiénes? Los del hospital se van a ir porque son enfermeros y andan vestidos de blanco. Tengan o no tengan a Cristo. Entonces, ese tipo de historias, bueno, son historias que las personas creen que profetizaron por el Espíritu de Dios, pero no fue así. Entonces, hay muchas ideas, que ahora las mujeres, como les digo, de las zapatillas, que no se van a ir al cielo. Hermanas, si ustedes usan zapatillas porque se parecen a las patas de la cabra, y es lo que andan enseñando algunas congregaciones cristianas, poniendo mucho susto. ¿Qué cree que va a pasar con las hermanas de esas? Pues ya no van a usar zapatillas. Si ya les habían quitado la pintura, les quitaron el pantalón, ahora les quitaron las zapatillas. ¿Me entiende? En algunos lugares no usan perfume también. ¿Sí sabe que hay lugares que no les permiten usar desodorante? Una hermana llegó a Culiacán, allá con nosotros, y la hermana siempre llegaba y abrazaba, era muy cariñosa. Siempre llegaba a abrazar a todos los hermanos, sí. Hasta que una vez le dijimos, hermana, ella nos decía que en la congregación anterior le prohibían ponerse perfume y desodorante y pintarse. Después de 6 meses usted habrá encontrado a la hermana de 80 años, porque tenía como 80 años, bien pintadita, perfumadita y con su desodorante. Y sin ninguna cana, con su pelo pintadito. Entonces le prohibían usar desodorante a la hermana en esa congregación. Y hay tantas ideas, ideologías humanas, son mandamientos humanos, dijo el apóstol Pablo, que ni los mismos judíos ni los mismos israelitas en un momento dado, cuando exigían ciertos patrones de conducta o de vestimenta, ellos mismos no los podían cumplir. Dice Gálatas capítulo 6, dijo el apóstol Pablo, imponen cargas a los hombres que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces son mandamientos humanos, porque en la Biblia en ningún momento dice que el hombre vista pantalón de mujer. Sí, hermano, en Deuteronomio 22. A ver, vamos a Deuteronomio 22. ¿Qué es Deuteronomio 22? Deuteronomio 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que... ¿Ya tiene eso? Deuteronomio 22. Es importante que usted entienda
cuando algo está escrito en la Biblia, entienda por qué se escribió, ¿me entiende? ¿En qué contexto se escribió? Si fue un contexto cultural, era la cultura de esa época. ¿Por qué en esta época actual los hombres no usamos vestimenta así de túnicas? ¿Por qué no usamos túnicas? Porque era la vestimenta de los hombres en la época de Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no eran túnicas? ¿Por qué los hombres no usamos túnica? Porque estamos más a la onda, ¿no? Pero ¿por qué las mujeres sí quieren que usen velo? Si las mujeres usan velo, entonces yo tengo que usar túnica y todos los hombres aquí. Y al rato salimos a la calle, al centro de Guadalajara, y nos van a ver como locos. ¿Quién va a creer en el Jesucristo que predicamos? Mira, ahí va esa bola de locos vestidos como en la época de Jesús. Y las mujeres con velo. Si las mujeres deben de usar velo, entonces yo voy a usar túnica. Pero resulta que estos varones usan corbata, su buen traje, hasta se maquillan para salir a predicar, y la mujer no permiten que se pinte y que use su velo. O sea, ellos sí usan pantalones, entonces deberían de usar túnicas, ¿no? ¿Qué no debemos de ser iguales en Cristo Jesús? Ya no hay varón ni mujer, dijo el Señor Jesús. Dijo el apóstol Pablo, Jesús a través de Pablo. Ya no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, también ahí viene eso. Entonces, mire, no vestirá la mujer, Deuteronomio 22, versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Y ellos utilizan este texto bíblico para decir que es abominación a Dios, que una mujer use pantalón. ¿Verdad que lo usan ese? Si usted lee la historia, más atrás, si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta que está hablando de una historia de una guerra, para que me entienda. Está hablando de diversas leyes que se utilizan. En la traducción original dice, no puede la mujer llegar a ser o tener el lugar del hombre. No puede llegar la mujer a tener el lugar del hombre. Esa es la traducción original. ¿Qué significa? No puede una mujer hacerla de hombre. Es decir, no puede una mujer decir yo soy hombre y me enamoro de otra mujer. ¿Está captando? Hasta yo mismo me vi medio raro, ¿eh? Entonces, eso es lo que dice la traducción original. Y luego dice, no puede tomar el lugar de un hombre guerrero. O sea, en la guerra las mujeres no podían participar como guerreros, pues como soldados. Eso es el contexto original a lo que se refiere este texto bíblico. Ahora, si realmente fuera que la mujer no usara pantalón en la congregación, y ellos quieren cumplir rígidamente este mandamiento, porque es un mandamiento de Dios, hermano, que viene en la ley, entonces, si cumplen tendrían que cumplir este otro. Por favor, retransmítale este mensaje a los hermanitos. Deuteronomio capítulo 23, también este mandamiento tendrían que cumplirlo. No entrará en la congregación de Jehová. Léalo juntamente conmigo, por favor. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga. ¿Por qué no lo lee? El que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. ¿Sí o no es un mandamiento de Dios, hermanos? Entonces, que ellos pongan a las hermanas sugieres en un cuartito antes de entrar a la congregación y por favor verifiquen a cada varón. Si el varón está así, que no entre a la congregación, hermanos, cuidado, porque no estarían cumpliendo con la ley del Señor. ¿Está entendiendo? No entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. ¿Será aplicable para este pacto nuevo, hermanos? Si cumplen el que la mujer no use pantalón, ¿por qué no cumplen este también?
Que pongan a los hermanos, sugieres, por favor, verifiquen la cara varón, y hay que cumplir con este mandamiento, no entrará a la congregación, hermanos. O por lo menos que traiga un análisis médico donde diga el médico que realmente está bien de allá. ¿Está captando? Son leyes que fueron dadas para muertos espirituales. Son leyes que fueron dadas para los que vivieron en la ley de Moisés. Son leyes que fueron dadas para una época y una cuestión. Gran parte de las leyes son culturales. Gran parte de las leyes son culturales. ¿Se acuerda que cuando llegó Isaac con Rebeca? ¿Se acuerda que, o no sé si fue Jacob con Raquel, y que tenían su cara cubierta, ¿verdad? Usted va a encontrar esa historia, pero también se va a encontrar la historia de este hombre de la que leímos, no sé si recuerda, de aquella mujer que le habían dado su hijo y que, no sé si fue, creo que fue Jacob, ¿no? No recuerdo exactamente la historia, pues, pero la historia era de una mujer que se había muerto su esposo, luego, según la ley de Moisés, era una obligación dársela a quién, al hijo menor, ¿verdad? Si se moría el hijo menor, pero era una obligación que la señora se casara con el más menor. Y así era sucesivamente. ¿Por qué esa ley actualmente no se pone en práctica? Porque esa ley actualmente, oye, se murió el esposo de la hermana, pues búsquenle el hermanito, resulta que ya tenía 35 años la esposa, y el hermano tenía 35 y se murió. Y el más pequeño tiene 5 años. Ah, pues esperen que crezca el más pequeño y tenga 20 años para que se case con la 35. 35, 45, 55. El de 20 años se va a casar con el de 55 porque así dice la ley de Moisés, hermanos. Imagínense, el de 20 años, pues yo quiero una joven. ¿Cómo voy a casar porque fue esposa de mi hermano con una de 55? Digo, con todo respeto a los de 55. Yo por ahí ando cerca. Es que todos estamos jóvenes. 50 años, somos unos chavitos. Ni siquiera cumplimos la mitad de la edad, ¿me entiende? Vamos a vivir 120 años. ¿Está de acuerdo que vamos a vivir 120? ¿Mande? Ajá, esa es. Es Jacob, igual le pasó a Jacob, ¿verdad? Que quedó de darle pero sí era su nuera, pero era la esposa de qué hijo. A lo mejor es de la última esposa de Jacob ha haber sido, yo creo, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que según la ley se tenían que casar con el más pequeño. Pues el más pequeño de 20 años no se iba a casar con una de 55. ¿Me entiende? Pero era una ley de Moisés. ¿Por qué no se cumple en ese tiempo? ¿Por qué cree que no se cumple? Porque no es aplicable la ley de Moisés para este tiempo. Ahora vivimos en el régimen del Espíritu, en la ley del nuevo pacto, en la ley y en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Así es que pase el reporte por favor, a los hermanos que le dicen, tienes que usar velo. Ah, bueno, entonces hermano, usted cumpla lo de Deuteronomio 23, versículo 1, por favor. Cúmplalo usted también, hermano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Génesis, regresando a José, nos salimos mucho, ¿ah? Génesis 41. ¿Por qué estamos hablando de esta situación? Porque si vivimos en el nuevo pacto, estamos en Cristo Jesús, somos linaje de Abraham. Eso es lo más importante que usted debe entender. Y el linaje de Abraham es heredero de la herencia, valga la redundancia, de abundancia. Somos herederos de ese pacto, nosotros nos corresponde. Génesis 41, 42, entonces Faraón se quitó el anillo. ¿Representaba qué? La autoridad. ¿Estamos de acuerdo que representaba la autoridad? José tuvo toda la autoridad sobre Egipto. Pero también ese anillo a los del nuevo pacto nos representa todo lo que Jesús hizo por nosotros, delegándonos autoridad. Él nos dio autoridad para que nosotros comencemos a operar en ese pacto de bendición.
Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo ¿qué? A montones. ¿Por qué cree que produjo a montones? Porque Dios estaba con José. ¿Estamos de acuerdo? Produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Impresionante. Podemos ver que la abundancia de Egipto comenzó a operar a través de que José tomó control de esa tierra. Luego dice el versículo 41, 48, reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Llegaron a tener tanta abundancia de trigo que ni siquiera podían ya contarlo. ¿Por qué cree? Porque la mano de José estaba administrando el país de Egipto. ¿Qué hacían con los empresarios agricultores? La quinta parte de ellos las tomaban y decían, esto vamos a acumular para Faraón. Y ellos le cobraban, en pocas palabras, un tributo, como un tipo impuesto. La quinta parte va a ser para el reinado de Faraón. Era la quinta parte lo que demandaba José. 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, ¿id a quién? A José, y haced lo que él les diga. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar aquí de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Estamos de acuerdo que era un tiempo de hambre. Estamos de acuerdo que José era el que tenía la abundancia. En ese momento era el encargado de los graneros y de vender el trigo. Impresionante. Génesis 42, versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Qué cree que representa? Bueno, dice el versículo 3, descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín. ¿Por qué cree que no envió a Benjamín? Porque ya sabía, él creía que su hijo José estaba muerto. Y él no quería dejar a Benjamín, porque para él era el primogénito, nacido de Raquel, que merecía, o el que iba a preservar el pacto de bendición. Iba a bendecir a Benjamín y él iba a continuar con la abundancia. Era el objetivo de ¿quién? De Jacob. Sin embargo, usted lee la historia y se va a dar cuenta que ellos tenían dinero para comprar. Fíjese bien. Había en la tierra escasez, ¿verdad que había hambre? Sí, estamos de acuerdo que había hambre. Pero dice el versículo 2 del 42, Jacob le dijo, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros. Es decir, Jacob nunca dejó de tener dinero, porque no iba a que le regalaran los víveres. Tengo hambre, es decir, hambre no representaba escasez, para que me entiendan. Hambre representaba que no había alimento, un alimento específico que utilizaban en aquella época, que era el alimento básico que ellos utilizaban para todas sus comidas. Sin embargo, Jacob tenía dinero, pero no tenían alimento. ¿Qué representaba eso? Que era una tierra árida que no producía alimento. Porque si tenían dinero, ellos podían comprar semilla, podían pagarle a trabajadores para sembrar en una tierra y hubiera alimento, ¿sí o no?
pero sin embargo tenían alimento. ¿Y sabía usted que tenía ganado? ¿Cuál era el problema de Jacob en esa época? ¿Cuál era el problema que existía? Que había dinero, había bienes, había ganado, pero no había con qué preservar lo que tenían. Esto quiero que le quede muy claro. O sea, no es que Jacob se quedó pobrecito y no tenía con qué comprar alimentos. No, él tenía sus bienes, tenía su ganado, tenía su dinero, pero no encontraba cómo preservar lo que él tenía. Es decir, necesitaba el trigo para alimentar a su ganado y para alimentarse él y su familia. Aunque tenía bienes, no tenía el alimento. Aunque tenía bienes, no tenía cómo preservar su riqueza. Es decir, su riqueza se iba a acabar. En pocas palabras, su ganado iba a enflacar a tal manera que al no tener alimento iba a morir el ganado. Iba a ser todo destruido. ¿De quién? De Jacob. Es decir, yo le digo esto para que no entienda, es que Jacob se quedó pobrecito y no tenía ni qué comer, por eso es que había hambre en la tierra. No. Jacob continuó con su dinero, continuó con sus bienes, pero no sabía él cómo administrarlos, no tenía más bien el sustento para administrar esos bienes, para continuar con esa riqueza que Dios le había dado. Pero Dios siempre tiene una salida y una provisión. ¿Me entiende? Dios siempre tiene una provisión para nosotros. Por eso le digo, versículo 6. ¿Y José era quién? El Señor de la tierra. Qué impresionante. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Impresionante. ¿Se acuerdan cuando le tenían envidia a sus hermanos? ¿Se acuerdan por qué lo vendieron? ¿Se acuerdan por qué lo querían matar? Porque José soñó un sueño donde se iban a inclinar ellos a él, inclusive su propio padre. Caso que sucedió, exacto. Ahora se estaban inclinando ante el Señor de la tierra. José llegó a ser tan prominente, un hombre de respeto, de reconocimiento, un hombre de renombre, porque todos los comerciantes, todas las familias se comunicaban con José para comprar el trigo. Dios lo puso en ese estatus. ¿Pero por qué lo puso Dios, hermano? ¿Será porque sus hermanos lo vendieron? ¿O será porque era el primogénito de Raquel? ¿Será porque era el primogénito de Raquel? El cual Jacob tenía que declarar la bendición y Dios estaba con él. Claro que era por eso. Porque era el merecedor de ¿qué? Del pacto de bendición, porque era el primogénito. Pero ahorita vamos a leer otras cosas. Cómo Jacob bendice no al primogénito de José, sino al que nació después. Era Manasés y Efraín los hijos de José. Y Jacob no bendice a Manasés, sino bendice a Efraín. Y nuevamente revierte todo lo que viene. El mayor tenía que servir al pequeño. Representaba que, en pocas palabras, Israel, el que habita allá en el Medio Oriente, ellos, en pocas palabras, representan, en este caso, a Manasés, que es el mayor, y los menores que ellos nos tenían a nosotros como gentiles, nos tenían, es más, para ellos, comer con uno de nosotros, para un judío, comer con uno de nosotros, representaba como si un puerquito se sentara a la mesa a comer con ellos. ¿Sí sabía o no? Era abominación para ellos comer con uno que no era judío, con un gentil. Así nos tenían en esa categoría. Tan es así que Dios en Hechos, por ahí capítulo 10, le revela al apóstol Pedro, lo que Dios santificó tú no lo llames inmundo. ¿Y qué representaba? Ellos, los animales inmundos que ellos no podían comer, eran como el cerdo, era como algún tipo de marisco, porque eran animales inmundos y no se podían comer, según la ley de Moisés en Levítico capítulo 11. Pero sin embargo, Dios se lo mostró en esa visión a Pedro y le dijo, no, Pedro, yo ya santifiqué a todos por mi sangre, Pedro, ahora lo que tú estás llamando inmundo ya no es inmundo, ahora es santificado por la sangre mía. Eso se lo mostró Jesús a Pedro. Es decir, para un judío comer con un gentil era una abominación. Es como si sentara un cerdito y me voy al extremo,
Es como si sentara un cerdito en la mesa. Ellos así nos tenían a nosotros. Pero ahora no, a través de precisamente de José, como bendice a Efraín, que era el menor. Igual lo mismo pasó con Jacob cuando Jacob, verdad que Jacob no era el primero, sino Esaú. También representaba que el mayor iba a servir al menor. ¿Qué representaba? Que nosotros como iglesia éramos los menores, pero ahora no, ahora somos el Israel espiritual nosotros. Ahora somos los herederos y coherederos juntamente con Cristo de toda la herencia, de la abundancia, de la larga vida, etcétera. Los que tenemos el pacto, para que me entienda. Eso viene en Romanos capítulo 9, léalo. No el que se dice israelita es israelita, sino nosotros, así nos llamó el apóstol Pablo, que somos judíos porque somos en lo interior. Es decir, los israelitas somos nosotros, ¿por qué? Porque hemos nacido de nuevo y pertenecemos a ese pacto, a la descendencia de Abraham, porque Cristo Jesús pagó ese precio. Pablo reprendió en Gálatas capítulo 2, reprende a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿por qué te vas a tragar con ¿por qué comes con los gentiles y a la hora quieres que se circunciden para que cumplan la ley de Moisés? Eso le dijo Pablo. Y le dijo tragar, sí. En una traducción dice eso. Bueno, el caso es lo importante que usted entienda que ahorita usted es santificado por la sangre de Jesús y usted es descendiente y heredero de ese pacto de abundancia. No acepte menos, no acepte la enfermedad porque no viene de Dios, no acepte la pobreza, no acepte la naturaleza de pecado cuando Cristo Jesús ya nos santificó a través de su sangre, nos lavó a través de su sangre preciosa. Génesis capítulo 42, versículo 38. Génesis 42, 38. Y le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vas, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Qué representa todo esto? Que José, si usted lee la historia se va a dar cuenta, José le puso en pocas palabras una prueba a sus hermanos dijeron, es que somos 10 y el menor está con nuestro padre y el otro ya murió, dijeron sus hermanos. Cuando se presentaron con José, él no conocían a José. ¿Por qué no conocían a José? Porque estaba vestido como los egipcios. Los egipcios se pintaban sus caras y eso. Entonces era un hombre que se pintaba, José. De tal manera, pero no tiene usted que actuar como José. Él por la época ya de los egipcios, pues. Así vestían los faraones. Entonces, de tal manera que José le pone esa traba a sus hermanos, los envía para atrás con todo el dinero más el cargamento de trigo. Ellos se dan cuenta que el dinero va en sus costales. Dice, nos quiere poner una treta, así decían sus hermanos. Entonces José le dice, traigan a su hermano menor, a Benjamín. Y Jacob en este hecho ya no quiso, dejaría a su hijo menor, porque el mayor de Raquel, que era José, según creía Jacob que había muerto. Génesis 43, 16. Génesis 43, 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Ya regresa José, regresan ellos con Benjamín, como habían cumplido a José. José les dijo, traigan a su hermano menor para ver si, en pocas palabras José le está diciendo, oye, ustedes vienen, son espías, ustedes vienen aquí a espiar la abundancia que hay. ¿Por qué los trató así José? Porque quería probar el corazón de sus hermanos. Ellos regresan con Benjamín y dice, preparen porque van a comer conmigo. Sabía que los egipcios no comían con los israelitas. En aquella época pues no eran israelitas, no eran nombrados así. Pero no comían con ellos, ¿por qué? Porque creían, ellos no comían con pastores de ovejas, para que me entiendan. Porque era abominación a los egipcios comer con ellos. De tal manera que llegamos al 44 de Génesis.
32. Judá. Usted va a encontrar aquí la historia de Judá. Judá intercede por Benjamín. Su padre lo dejó ir con una condición, dejó ir a Benjamín. ¿Por qué lo dejó ir? Porque Judá le dijo: padre, si yo no regreso, en pocas palabras, que mi vida sea destruida. O la de mis hijos, inclusive dijo Judá, tenía 2 hijos. Y dijo: si yo no regreso, padre, con Benjamín, entonces quita mi vida. Judá se puso en garantía o en sustitución de Benjamín. ¿Qué representa que Judá se ponga como garantía? Cristo nació de la tribu de Judá, no de la tribu de Benjamín. Cristo Jesús nació de la tribu de Judá, no de la tribu de Rubén, que era el primogénito. ¿Se ha dado cuenta? Cristo Jesús nació de la tribu de Judá, no nació de la tribu de José. Judá en esa época se puso como garantía en sustitución de Benjamín. Si no regresaba Benjamín, que yo muera, padre. Y eso es un simbolismo de lo que Cristo Jesús hizo por la humanidad, por la iglesia. Cristo Jesús se puso en garantía y Él tuvo que morir para que usted no tenga que morir a corta edad. Cristo Jesús se puso en garantía y Él dijo: para que yo tenga que sufrir en las profundidades, para que ellos no tengan que ir al infierno. Cristo Jesús se puso en garantía llevando la maldición de la enfermedad para que nosotros no carguemos con la enfermedad. Cristo Jesús se puso como garantía llevando la pobreza, llevando el pecado, para que nosotros seamos justificados en Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús viene de la tribu de Judá. Representaba ahora un simbolismo de dónde iba a venir el Cristo. Llegamos al 42, al 43, versículo 16, y dice: vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo. Ya Benjamín había ido con sus hermanos, pero más adelante, en el 44, versículo 14, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Cuál era la historia? ¿Qué había sucedido? Que después de que trajeron a Benjamín a la tierra de Egipto, lo vio José, dice que se entristeció, lloró mucho inclusive, pero no se dieron cuenta sus hermanos, de tal manera que enviaron de regreso a Benjamín y a todos sus 10 hermanos, 11 hermanos, con su ganado, con el trigo y con el dinero, pero además con una copa donde tomaba, en pocas palabras, donde con la que comía José. Se la pusieron en los costales de Benjamín, para que me entienda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de decir: este joven fue el que cometió el error de robarse la copa, por lo tanto que se quede aquí en Egipto. ¿Qué quería hacer José? Que su hermano se quedara en Egipto. Eso es lo que quería José. Pero sin embargo dice que envía a su siervo y descubren que Benjamín es el que lleva esa copa que se robaron. José hace todo ese movimiento, ¿por qué cree? Porque amaba a su hermano Benjamín y quería que estuviera con él. Sin embargo, llegamos al 44, 32. Dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En conclusión,
José tenía a Benjamín y Judá estaba como fiador de su hermano. Me quedo yo como sirviente tuyo, pero a Benjamín déjalo ir. 45, versículo 45. José se da a conocer a sus hermanos en el 45. 45, versículo 7. Después de que se da a conocer a sus hermanos, dice José a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Génesis 45, versículo 8, vamos a leer hasta el 13. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora no nada más era el administrador de Faraón, sino se denominaba ¿cómo? ¿Cómo se denominó José? Padre. ¿Qué significa? Que todo lo que hacía Faraón lo consultaba con su padre José. Daos prisa, dice el 9, id a mi padre y decirle: así dice el hijo, tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aunque quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que a mi boca os habla. Es decir, fueron todos alimentados a través de este hecho de que José era el gobernador y el señor de toda la tierra de Egipto. ¿Está entendiendo todo lo que representó José en la historia del pacto de bendición? Todo lo que Dios hizo con José, no nada más hacerlo señor o administrador de un país, sino hacerlo aún que el mismo Faraón lo denominara como su padre. Qué impresionante, ¿no? De ser un esclavo pasó a ser ahora el jefe de la familia del Faraón más el administrador. ¿Qué significa? Que Faraón lo consultaba hasta en los asuntos de su casa, personales. Oye, mi hijo anda fumando marihuana, ¿qué hago, José? ¿Está captando? Impresionante era la sabiduría con la cual Dios operaba a través de la vida de José. Él les dice: ahora yo soy el Señor de toda la tierra. 45:16, vamos a ir rapidito ya para terminar. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré todo, o lo bueno más bien, yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de ¿qué? Lo mejor de la tierra de Egipto fue ¿para quién cree? Para Israel, para Jacob y su familia. Lo mejor. No eran las obras de Egipto, era lo mejor. Aún más allá de los propios egipcios, que eran los originarios, los oriundos de Egipto. Aún más que un ciudadano egipcio, estaban por encima ¿quién? La familia de Jacob, ¿verdad? Impresionante. Tiempo de crisis, tiempo de escasez, tiempo de hambre, y Jacob disfrutando los mejores manjares en la tierra de Gosén, donde los puso Faraón. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué representa en el nuevo pacto? Que Dios no lo va a dejar a usted abandonado. No lo va a dejar abandonado. 45:22, a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plantas y 5 mudas. Es decir, les dio vestidos y les dio todavía, a Benjamín les dio 300 piezas de plata a José. Ya después que se presentó a sus hermanos, ya después que sus hermanos regresaron. Génesis 45:26, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. Regresan con su papá Jacob,
y el Señor en toda la tierra de Egipto es José ahora, le dijeron a su papá. El corazón de Jacob se afligió porque no les creía, él no creía que estaba su hijo vivo. Génesis 46, versículo 1, ya para terminar. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en medio de visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. En pocas palabras, ahí vas a morir, Jacob, es decir, pero vas a morir de larga vejez. ¿Cuántos años duró Jacob en la tierra de Egipto? 17 años. Jacob tenía 130 años cuando entró a la tierra de Egipto. 17 años después murió y lo llevaron a sepultar a Canaán, donde Abraham había comprado un terreno donde sepultaron a Abraham y a Isaac. 46, versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Qué impresionante promesa dio Dios. Versículo 6. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. ¿Qué tomaron? Sus ganados y sus... ¿Se da cuenta que no estaban pobres? ¿Capta que no estaban pobres? Pero no tenían alimento. ¿Capta que tenían bienes? Pero no tenían alimento para preservar su ganado. ¿Capta que tenían ellos ganado y bienes? Tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia conmigo. ¿Qué representaba la bendición que estaba en José? Que independientemente hay personas que tienen bienes ahorita en la actualidad, pero están enfermos de una enfermedad incurable y ahí van a quedar porque la ciencia médica no los puede sanar. Pero tienen abundancia de bienes, hermano, no pasan escasez. Pero tienen dinero para pagarle a médicos, sí, pero un médico no puede a lo mejor sanar un cáncer. La ciencia médica aún no ha determinado sanar el SIDA. Pero en Cristo Jesús sana a los que tienen SIDA. En Cristo Jesús sana a los que tienen cáncer. La ciencia médica, usted podrá ver muchas personas millonarias y todo, sin embargo, al no tener a Cristo en su corazón, no pueden ellos recibir, en pocas palabras, la promesa de la herencia de ser de larga vida, aunque tienen abundancia. Y lo mismo estaba sucediendo con Jacob. Jacob ya estaba, a lo mejor era un hombre que había recibido la bendición, pero estaba viniendo un ataque a Satanás y había escasez, había hambre en esa época. Él continuaba con sus bienes, pero había hambre. No encontraba cómo preservar, hasta que Dios dice: a través de la bendición de José te va a llegar nuevamente, Jacob, la bendición para que habites en la tierra de Egipto, y yo estaré contigo, Jacob, y no te desampararé. Y es lo mismo en esta época. ¿Me entiende? Es lo mismo. Dios siempre tiene una provisión adicional, independientemente de que usted no vea la salida y no vea la puerta y diga: no se puede, no sé cómo le voy a hacer, estoy sin trabajo, el negocio no vende, etcétera, no sé cómo le voy a hacer. Dios siempre tiene una salida. Dios le proveyó esa salida a Jacob. Génesis 47, 5. Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Imagínense, no era nada retrasado el faraón, ¿se ha dado cuenta? La bendición está con ellos porque Dios está con ellos. Yo los quiero de trabajadores míos. Impresionante, ¿no? Y los puso en la mejor tierra de Egipto. No padecieron necesidad. ¿Está captando? Génesis 48, 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, dijo Jacob, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Impresionante. Jacob ya estaba por partir con sus padres, Abraham, Isaac,
y estaba bendiciendo a la descendencia ¿de quién? De José, ¿verdad? Ya les estaba diciendo cómo iban en pocas palabras, estaba bendiciendo a Efraín, estaba bendiciendo a Manasés. Y estaba diciendo que así como la bendición estuvo con mi padre Abraham y Isaac, así también va a estar con ellos. Eso es lo que estaba diciendo José. Por último, y para terminar ya con esta historia, en el capítulo 50, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Es decir, Israel murió. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Qué impresionante. Las personas del mundo que no tenían a Dios llorando a este hombre tan grande en la fe como fue Jacob. Entonces, ¿cuántos años duró Jacob? 147 años. 17 en Egipto y 130 en otro lugar. Primero en Padán Aram con su suegro, ¿cómo se llamaba el suegro? ¿Por qué uno nunca se acuerda de los nombres de los suegros? ¿Por qué uno nunca se acuerda, Bueno, cambiando de historia. De tal manera que ya lanza por último, dice, muerte de José. Viendo los hermanos de José que Génesis 50, versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos, y enviaron a decir a José, tu padre mandó después de su muerte diciendo, así diréis, José, te ruego que perdonéis ahora la maldad de tus hermanos, etcétera. Y luego dice el 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Pregunta. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. ¿Qué significa esto? Que Dios cambió las cosas para bien. ¿Qué representó esto? Que José, si bien es cierto, fue vendido por sus hermanos, y ya con esto ya termino. José fue vendido por sus hermanos. Pero esta situación de muerte contra José, esta situación de encarcelamiento contra José, redundó en algo bueno, no porque Dios lo haya encarcelado, no porque Dios haya permitido que sus hermanos lo quieran matar o lo hayan vendido, no por el hecho de que lo hayan vendido como esclavo representaba, no, al contrario, cuando Satanás viene y nos quiere esclavizar con algo, con una enfermedad o con lo que sea, con un problema financiero, representa eso, que esas cosas que Satanás supuestamente trae para dañarnos a nosotros, representa que Dios va a operar en esa circunstancia para darnos cosas buenas. ¿Me entiende? En José hizo lo mismo, y Génesis 50, versículo 20, eso lo determinó José. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, es decir, el hecho malo se dio, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien. Dios lo encaminó a bien. Siempre las cosas que quiera hacer Satanás contra ustedes, Dios va a utilizar esas cosas malas y Dios va a sacar lo bueno para nosotros. No porque Dios mande las cosas malas para sacarlos a un bien, no. Sino que Dios, en la adversidad, cuando Satanás los quiere usted dañarlos con una enfermedad o con lo que sea, con un problema familiar, con un problema financiero, etcétera, Dios siempre va a utilizar su justicia, su poder manifiesto para sacarnos y darnos las cosas. De esas cosas malas, Dios va a sacar lo bueno y nos va a sacar victoriosos siempre en cada circunstancia. ¿Está entendiendo? Lo hizo con José, la bendición de Dios estuvo con José, estuvo con Jacob, había hambre, ellos tenían ganado, tenían bienes, no tenían cómo preservar el ganado, ahora utilizó a quién, a José, Señor de la tierra, lo utilizó ¿para qué? Para alimentar el ganado de Israel, de Jacob. Es decir, siempre la bendición estuvo con ellos. Usted lo puede ver que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac, estuvo con Jacob y estuvo con José. Porque todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba, Dios lo multiplicaba.
Ese es el Dios de la Biblia que debemos de conocer. Ese es el Dios, ese es el mismo Jesucristo que pagó el precio por nosotros. Tenemos que comenzar a operar y entender ese pacto, porque somos los herederos nosotros, ¿está captando? Somos los herederos de ese pacto. No menosprecie la sangre de Jesús. Cuando alguien dice, no, Dios me envió la enfermedad, oh, no, Dios me está probando con esta enfermedad. Cuando Dios cree que Dios es el dador de lo malo, menosprecian la sangre de Jesús, porque no entienden que Jesús llevó la enfermedad para que ellos sean sanos. Cuando alguien menosprecia, entendiendo que Jesús hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, y dicen ellos, no, tienes que vivir toda la vida pobre, toda la vida arruinado. Tienes que vivir toda tu vida así. ¿Por qué? Porque Cristo fue pobre. No, no entienden que Jesús hizo pobre para que nosotros, Él llevar, en pocas palabras, la sustitución de las cosas malas, para que nosotros nos vaya bien en la tierra. Si Dios estuvo con estos hombres, ¿cuánto más no va a estar con la descendencia de Abraham? Isaac fue descendiente de Abraham y disfrutó el pacto de bendición. Jacob fue descendiente de Abraham porque era hijo de Isaac y disfrutó de la bendición. Aún Esaú, que no era era el que había despreciado, en pocas palabras, la bendición, aún Esaú disfrutó de la bendición de su padre Isaac. Y ahora en José nuevamente usted ve que disfrutan el mismo pacto de bendición que Dios hizo con nuestro padre Abraham. No menosprecie usted esto porque está menospreciando el sacrificio de Jesús. No menospreciemos esto porque Él lo hizo por amor a nosotros. Póngase de pie y dele gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por llevar toda maldición. Gracias, Jesús, por llevar toda enfermedad, por llevar todo pecado, Señor, por llevar toda injusticia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú pagaste el precio. Gracias. Somos descendientes y linaje de Abraham. Así como tú estuviste con José, Padre, yo declaro que estás con nosotros, con cada uno de los que estamos entendiendo este pacto, comprendiendo este pacto. Operamos en esa fe del pacto, Señor. Y creemos que la manifestación de tu mano poderosa, así como multiplicaba las cosas en la época de José, se multiplicó el trigo, Señor, porque José era el encargado de administrar eso. Todas las cosas que nosotros administramos en esta tierra, declaramos en el nombre de Jesús que el mismo poder que estuvo con José y aún más abundante está ahora en los que vivimos en este nuevo pacto, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro el poder creativo en el nombre de Jesús para que se multiplique todo lo que hagamos, lo que emprendamos en el nombre de Jesús. Porque ese pacto se manifiesta ahora también, porque estamos aún en la época de la descendencia de Abraham. Porque estamos en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham. Y tú prometiste tierras y bienes, Señor, a Abraham y a su descendencia. Por lo tanto, yo soy heredero y coheredero de esa herencia. En el nombre de Jesús, la acepto, la recibo. Es parte de la abundancia que tú tienes. Es parte del pacto que fue pagado por la preciosa sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo recibo largura de años y de días. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo desato, Señor, todo lo que tú hiciste por mí. Yo lo recibo. Y declaro que tú eres el Señor de los señores. Tú eres el Rey de los reyes. Y los señores y los reyes de la tierra que salieron de los lomos de Abraham, somos tu iglesia, Señor. Somos tu pueblo. Somos descendientes de ese linaje escogido. Somos ese real sacerdocio. En el nombre de Jesús, dominamos sobre las circunstancias adversas. Toda cosa mala que traiga Satanás, el diablo, tú, Señor, la reviertes para bien. No importa la circunstancia que
que esté pasando en este momento, tú vas a utilizarla para bien, Señor, porque tú quieres lo mejor para mí, porque soy tu hijo, Señor. Gracias por haber hecho ese pacto conmigo, descendiente de Abraham. Gracias, Señor. Recibo el pacto, actúo en ese pacto. Es mi pacto, me pertenece. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te doy toda la honra, Señor, toda la alabanza. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Damos gracias, Señor, porque eres fiel.